¿Qué onda? Qué gusto tenerles aquí, echándonos un clavado, como siempre, a esos temas que andan por ahí sonando. Y hoy, pues uno que está, digamos, calientito, sobre todo en escuelas, universidades, la inteligencia artificial, que llegó con todo a la educación. Y claro, con ella, pues viene el nervio, ¿no? Casi el susto generalizado de que, ahora sí, ya valió. Que se acabó el pensar, la idea de que los estudiantes van a hacer todo con un clic. Tarea lista, ensayo pulido, puro copiar y pegar, sin moverle al coco. Sí, totalmente. Es como el nuevo cuco, ¿no? El nuevo coco para profes y, bueno, también para las familias. La pregunta como que flota en el aire y sí genera angustia, ¿eh? Si una máquina, ¡pum!, te resuelve la tarea en segundos, pues, ¿quién va a querer esforzarse? ¿Quién va a querer sudar la gota gorda? ¿Será que estamos entrando a la era de la flojera mental, patrocinada por la tecnología? Suena un poco exagerado, como de película, pero la inquietud es real, es genuina y tiene su lógica, la verdad. Totalmente, y es súper comprensible esa inquietud. La tentación del camino fácil siempre está ahí, digo, con o sin tecnología. Pero seamos realistas, ¿no? Prohibir las calculadoras, por ejemplo, no hizo que la gente amara sacar raíces cuadradas a mano. O sea, rara vez funciona eso de darle la espalda a las herramientas nuevas. Por eso la idea aquí es ir un poquito más allá del debate típico del copiar y pegar. El punto no es entrar en pánico y prohibir todo, sino más bien cambiar la pregunta. ¿Cómo le hacemos para que esta tecnología, pues en lugar de adormecer mentes, las despierte? ¿Cómo lo usamos para fomentar justo lo que sí queremos? O sea, pensamiento crítico, creatividad, un uso ético responsable. Y fíjate que ya hay quienes están muy metidos en esto. Hay instituciones, por ejemplo, como IDEA México, que ya tienen certificación en IA y se dedican justo a eso, a formar gente, a ofrecer cursos en línea para entender y manejar estas herramientas, viéndolas como lo que deberían ser. Un apoyo para aprender más, para aprender mejor. No un sustituto del pensar. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? Si las tareas de siempre, las clásicas como haz un resumen de este capítulo o dime las causas de la Revolución Francesa, ahora una IA te las hace y bastante bien, en segundos, entonces, ¿qué se evalúa? ¿Qué tipo de trabajo les pides ahora a los chavos? ¿Nos vamos a quedar solo con presentaciones orales o debates al aire? Exacto. Allí es donde, creo, necesitamos ajustar la brújula. Quizás el foco ya no debe estar tanto en el qué entregan, el producto final, el texto perfecto, sino más bien en el cómo llegaron ahí y el por qué tomaron ciertas decisiones. O sea, empezar a valorar más el proceso mental, ¿sabes? La ruta que siguió el estudiante, no solo a dónde llegó. Y, por cierto, esto de darle instrucciones a la IA, se usa mucho la palabra prompt, que es básicamente eso. La indicación, la pregunta, la tarea que le pones para que genere algo. Es bueno tenerlo en mente. Entiendo la idea de evaluar el proceso, pero ¿cómo se ve eso en la práctica? O sea, ¿qué tipo de tareas o proyectos de verdad le ponen un reto a la IA y obligan al estudiante a ir más allá? Pues mira, ya andan circulando varias estrategias que suenan bastante bien, la verdad. Una, por ejemplo, es conectar todo con lo personal o con lo local. En lugar de pedir el típico ensayo sobre el impacto del cambio climático, así en general, podrías pedir algo como: investiga cómo el aumento del nivel del mar podría afectar específicamente a la costa de nuestro estado en los próximos 20 años. Y si puedes, platica con alguien de una comunidad costera cercana, contrasta lo que te diga con los datos que encuentres. Claro, ahí la IA te puede dar los datos duros, los generales, pero no tiene la vivencia, no tiene la conexión local, no puede ir a platicar con la gente de la comunidad. Le pides algo que la máquina pues no puede fabricar. Ándale, justo. Otra estrategia es, como dicen, meterle lupa al proceso mismo. Pedir que muestren la cocina de su trabajo. A ver, enséñame 3 prompts, 3 instrucciones diferentes que usaste con la IA para investigar este tema. ¿Por qué escogiste esas palabras? ¿Qué respuestas te dio? ¿Hubo algo en esas respuestas que te sonara raro o que vieras incorrecto? ¿Cómo lo checaste o cómo lo corregiste? Ahí evalúas la interacción, ¿sabes? El diálogo crítico con la herramienta. O sea, que no es solo usarla y ya. Es reflexionar sobre cómo la usaste, qué tan buena fue la respuesta, dónde se quedó corta. Obliga a pensar sobre el propio pensamiento, a la metacognición. Exacto. Y bueno, tampoco hay que descartar lo clásico que sigue funcionando, ¿eh? Las evaluaciones cara a cara. Puedes pedir un trabajo escrito,
chance apoyado con IA, pero luego viene la defensa oral, una ronda de preguntas directas, un debate en clase sobre el tema. Ahí se nota luego quién de verdad le entendió y quién nomás trae el texto, digamos, prestado o generado. Sí, tiene sentido. También se oye mucho de fomentar la creatividad, ¿no? De pedir cosas que se salgan un poco del molde que la IA suele seguir. Totalmente. Hay que pedir cosas que la IA pues todavía no pueda generar tan fácil, o al menos no con verdadera chispa u originalidad. Algo como, ¿qué consejo le daría Sor Juana Inés de la Cruz a una científica mexicana de hoy sobre cómo navegar un mundo dominado por hombres? Escribe una carta imaginaria. O, no sé, propone una solución basada en principios de diseño azteca para mejorar la movilidad en el centro de la Ciudad de México. Son ejercicios que te obligan a conectar cosas distintas, a aplicar ideas de forma nueva. O también jugar con lo inmediato, ¿no? Con lo que acaba de pasar o lo que se discutió apenas en clase. Justo. Basar una tarea en un artículo de opinión que salió ayer, o en los puntos clave de una discusión que tuvimos la clase pasada, o sobre la charla que dio un invitado especial la semana anterior. Información tan fresca o tan específica del grupo que la IA todavía no la procesa, no la tiene en sus bases de datos gigantes. Lo que me parece interesante de todas estas ideas es que, pues, no ven a la IA como el enemigo. La ponen en su lugar, ¿no? Es útil para ciertas cosas, claro. Buscar info rápido, estructurar ideas, pero no reemplaza el análisis profundo, la conexión personal, la creatividad de verdad o el checar si la información es cierta. Es como tener un asistente de investigación súper rápido, pero el que dirige el proyecto y saca las conclusiones importantes sigue siendo tú, el investigador principal. Muy bien dicho. La IA puede ser ese becario eficiente que te trae datos o te ayuda con un primer borrador, pero la chamba de fondo, analizar, sintetizar, cuestionar, conectar con tu experiencia, con tu contexto, esa sigue siendo 100% nuestra. Y volviendo al punto, parte de la labor de instituciones como IDEA México es justamente esa, capacitar a profes, a docentes, para que puedan diseñar este tipo de actividades, que de verdad reten al estudiante a pensar, y no solo a entregar algo por entregar. De acuerdo, sí. Ajustar las tareas es un paso clave, fundamental. Pero, surge otra cosa. ¿Cómo nos aseguramos de que la gente, no solo estudiantes, todos en general, desarrollemos un filtro crítico? Un filtro ante lo que genera la IA. Porque es bien fácil quedar como apantallado, ¿no? Con respuestas que suenan súper coherentes, bien escritas, aunque a veces no sean tan precisas, o estén incompletas, o hasta sesgadas. Tocaste un punto medular, la verdad. El pensamiento crítico ya no es como un plus, algo deseable. Ahora sí que es una habilidad de supervivencia básica en esta era de información y desinformación, generada por máquinas. Y parece que ya no podemos esperar que se desarrolle así nomás, por arte de magia. Hay que cultivarlo activamente. ¿Y cómo le haces para enseñar a dudar de una máquina que, pues muchas veces suena tan segura de sí misma, tan convincente? Bueno, una forma es convertir a la propia IA en objeto de estudio. O sea, no solo usarla como si fuera un oráculo sabelotodo, sino analizarla. Por ejemplo, podrías proponer en clase, vamos a pedirle a esta IA su opinión sobre un tema social complejo, polémico. Ahora, en equipos, analicen la respuesta. ¿Qué argumentos da? ¿Qué fuentes parece que usa más, si es que las dice? ¿Hay algún punto de vista importante que esté dejando fuera? ¿Notan alguna tendencia o posible sesgo en cómo está escrito, en el lenguaje que usa? Es como enseñar a leer, entre líneas, ¿no? Lo que dice la máquina. A no quedarse solo con lo superficial del texto. Buscarle la lógica y también lo que falta. Exacto. Y otra práctica que es indispensable, la verificación. Siempre hay que inculcar ese hábito. Ok, la IA te dijo esto, perfecto, es un punto de partida. Ahora tu chamba es corroborarlo. Búscalo en por lo menos otras 2 fuentes confiables y que sean diversas. Confirman lo que dijo, le añaden algo, presentan otras visiones. Fomentar el fact-checking, pero como rutina, como algo normal. Y también, me imagino, ponerle atención a cómo preguntamos, ¿no? A los prompts, porque la calidad de la respuesta muchas veces depende de qué también le preguntaste. Fundamental. Hay que hacer que los estudiantes piensen sobre sus propias instrucciones. ¿Por qué creen que si cambiaron esta palabra clave en el prompt, la IA les dio una respuesta tan distinta? ¿Qué nos dice eso de cómo entiende nuestras peticiones y de las asociaciones que hace?
Que entiendan que hablar con una IA es también un ejercicio de ser preciso con el lenguaje y de tratar de entender cómo piensa esa máquina. Es casi como aprender a platicar con una inteligencia diferente, ¿no? Entendiendo dónde es fuerte y dónde tiene puntos ciegos. No es solo pedir y ya. Es saber cómo pedir para obtener algo útil y después saber cómo interpretar eso que te dio. Precisamente. Y una parte clave de ese pensamiento crítico es saber diferenciar bien entre un resumen y una comprensión real. La IA es genial resumiendo. Te puede dar la esencia de un texto larguísimo en segundos. Pero ojo, eso no significa que la IA entendió el texto a fondo, ni tampoco que quien lee el resumen ya lo comprendió. Comprender implica analizar argumentos, identificar qué se da por hecho, comparar con otras cosas que sabes, formarte tu propia opinión y poder defenderla. Y para desarrollar esa capacidad de analizar y argumentar, pues pocas cosas le ganan al debate, a la discusión bien llevada, ¿no? Definitivamente. Puedes usar las respuestas de la IA como el arranque para debates interesantes. Miren, la IA argumenta X sobre este dilema ético. Grupo A, preparen argumentos a favor, busquen más evidencia. Grupo B, preparen argumentos en contra, también con sustento. Eso obliga a ir más allá de lo que dijo la máquina, a construir un razonamiento propio. Todo esto como que redefine la relación con la IA, ¿no? Deja de ser esa caja mágica que te va la respuesta infalible. Se convierte más en una especie de compañero de plática, sí, muy informado, pero a veces limitado, o repetitivo, o hasta equivocado. Alguien a quien siempre hay que escuchar con una dosis sana de escepticismo. Justo, esa es la idea, cultivar un escepticismo constructivo, digamos. El objetivo final no es solo sacar información rápido, sino aprender a hacer mejores preguntas, a evaluar críticamente las respuestas que nos dan y a no tragarnos cualquier información sin pensarla, venga de una IA, de un libro o de una persona. Ahora, para que todo esto camine bien en la escuela, la universidad, las tareas nuevas, el fomentar el pensamiento crítico, pues se necesita un ambiente de confianza, ¿no? Y reglas claras, como un nuevo código de honor para estos tiempos. ¿Cómo le haces para promover que los alumnos sean honestos con cómo usan estas herramientas, para que no se vuelva un juego de policías y ladrones del gato y el ratón? Este es un desafío central, sin duda. Y creo que no se trata solo de poner software antiplagio más y más avanzado o de andar amenazando con castigos. Se trata más bien de construir activamente una cultura de integridad. Una cultura académica donde hacer lo correcto sea lo normal y que tenga sentido para los propios estudiantes. Y eso, pues sí, requiere un esfuerzo más constante. ¿Y por dónde se empieza a construir esa cultura? ¿Con más exámenes sorpresa? Ya, ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? No, yo creo que requiere un enfoque más colaborativo y formativo. Primero, algo que me parece crucial, involucrar a los estudiantes. Que ellos participen en definir las reglas del juego, abrir la conversación en clase. A ver, equipo, ¿cuándo sienten ustedes que usar IA es una ayuda válida, legítima, para aprender mejor? ¿Y en qué punto creen que ya se pasa la raya y se vuelve una forma de evitar el esfuerzo de pensar, de aprender por uno mismo? Cuando las reglas se sienten hechas entre todos, pues hay más chance de que se respeten, ¿no? Tiene lógica. Si ellos participan en hacer las reglas, se sienten más dueños de ellas. No es solo algo que les imponen desde afuera. Exacto. Segundo, hay que estar machacando, insistiendo constantemente en el propósito real de la educación. O sea, la meta no es solo entregar la tarea para cumplir y sacar la calificación. Es entender el mundo, desarrollar habilidades, crecer como persona. Si dejas que la IA haga toda la chamba pesada del pensamiento, pues el único que no aprende, el único que no se beneficia, es el propio estudiante. Hay que conectar el esfuerzo con el aprendizaje que de verdad importa. Y supongo que en lugar de prohibir totalmente, que es casi imposible de controlar, es mejor enseñar a usarla bien, éticamente, incluyendo cómo decir que la usaste, cómo citarla. Indispensable. Si se va a permitir usarla, y parece que en muchos casos no hay de otra, hay que enseñar a hacerlo con transparencia, poner reglas claras para dar el crédito. Para la sección de antecedentes históricos, utilicé nombre de la herramienta IA con los prompts Prompt 1 y Prompt 2 para sacar un resumen inicial y una línea de tiempo. Después, verifiqué las fechas con fuente confiable X y amplié la información sobre tal evento basándome en fuente confiable Z. Que se vea el uso, que no se esconda.
Y eso implica crear un ambiente en el salón donde se pueda hablar de esto abiertamente, ¿no? Sin miedo a que te castiguen de inmediato. Más bien que sea una oportunidad para platicar sobre cómo la usaste y por qué. Totalmente. Fomentar la transparencia es clave. Que un estudiante pueda decir, profe, me atoré con la estructura de este ensayo y le pedí a una IA que me diera algunas opciones de esquema. Y que la respuesta no sea un regaño automático, sino una conversación. Ah, mira qué interesante. ¿Y cuál de esas opciones te gustó más? ¿Por qué? ¿Cómo la adaptaste a tus propias ideas? Y claro, todo esto se conecta con lo que decíamos al principio. Si cambias el enfoque de la evaluación hacia el proceso, el pensamiento crítico, la originalidad, la conexión personal. Exactamente. Si lo que de verdad cuenta, lo que se califica, es cómo pensaste, cómo investigaste, cómo argumentaste, cómo resolviste problemas de forma creativa, como en esas tareas que platicábamos, entonces el simple acto de copiar y pegar una respuesta genérica de la IA, pues pierde mucho chiste. Ya no es una estrategia tan útil para pasar, si lo que se mide es el esfuerzo intelectual de verdad. Definitivamente, este enfoque se siente más centrado en formar personas íntegras, personas que piensen, más que en andar vigilándolas nomás. Requiere sin duda un rol más activo, más cercano del profe, de la profa, pero los resultados a largo plazo, estudiantes más autónomos, más críticos, más éticos, pues seguro valen mucho la pena. Coincido totalmente. Es que a la larga, yo creo que es la única vía sostenible. No podemos ganar la carrera armamentista tecnológica tratando de detectar cada nuevo truco para generar texto con IA. Siempre va a haber maneras de darle la vuelta a los detectores. Donde sí podemos ganar es en la carrera por formar estudiantes que valoren aprender, que sepan pensar por sí mismos y que usen cualquier herramienta que tengan a la mano, incluida la IA, pero de manera inteligente, de manera ética, para potenciar sus propias capacidades. Bien planteado, sí. Es como quitarle ese velo de amenaza inevitable y verlo más como un catalizador. Algo que nos empuja a repensar cómo enseñamos y qué es lo que de verdad valoramos en el aprendizaje. Pues sí, creo que le dimos una buena vuelta a este tema de la IA en la educación que a tantos trae, pues de cabeza. Vimos que la respuesta quizás no está en el pánico ni en prohibir a ciegas, sino más bien en evolucionar, ¿no? Hacia una enseñanza más dinámica, más enfocada en desarrollar precisamente eso que nos hace humanos. La capacidad de pensar críticamente, de ser creativos, de cuestionar y de actuar con integridad. Sin duda, si logramos ir más allá del copiar y pegar, como decíamos al principio, la IA puede dejar de verse solo como esa amenaza de plagio fácil y convertirse, claro, con la guía adecuada, en una herramienta bien poderosa para profundizar el aprendizaje, para hacerlo más relevante y para preparar mejor a la gente para este mundo tan complejo en el que ya estamos. Y justamente preparar a las personas para este futuro, formar esos pensadores críticos que sepan navegar la era de la inteligencia artificial es parte esencial del trabajo que hacen instituciones como IDEA México, que se dedican a la capacitación y a la certificación en estas nuevas competencias, tanto digitales como cognitivas. Y bueno, ya para ir cerrando, ahí les dejamos una reflexión flotando en el aire. La inteligencia artificial nos puede llenar de respuestas, de datos, de información casi infinita, pero ¿cómo nos aseguramos de que la educación siga enfocada en lo que de verdad es fundamental? En desarrollar el criterio, en enseñar a pensar con claridad, a tomar decisiones informadas, a cultivar la sabiduría. Esa tarea, esa sigue siendo profundamente humana, ¿no les parece? Una excelente pregunta para que cada quien se quede pensando. Muchas gracias por habernos acompañado en esta charla. Este es un podcast de IDEA México creado con inteligencia artificial generativa.